Muchísimas gracias, querido Juan, y a todos los miembros del Instituto Peruano de Razonamiento Probatorio por esta atenta invitación, que me emociona muchísimo, no solamente por ser grandes amigos eh, con los que he compartido pues cuestiones personales y además académicas principalmente, sino porque me parece que la labor que están haciendo es sencillamente magnífica. Son temas que en muchas ocasiones no se atienden la, con la emergencia, básicamente, que tendrían que analizarse por las personas, por los académicos. Entonces, de verdad, una felicitación a todos los miembros del Instituto Peruano de Razonamiento Probatorio, que sé que pues dará mucho de qué hablar también en los próximos años. Muy bien, hoy se me ha pedido que converse, y perdón, saludos a todos los amigos y amigas latinoamericanos que están participando en esta charla con nosotros. Básicamente de lo que hablaremos hoy, a lo largo de 30 minutos, esperemos cumplir con el tiempo, será sobre un tema que, como ustedes saben, ya estamos algunos hartos inclusive del tratamiento más o menos uniforme que se le da. Es decir, la prisión preventiva es un tema común en la doctrina jurídica. En todos los países ha habido algún desarrollo. Curiosamente, es un ejercicio muy frustrante enfrentarse a los problemas prácticos que tenemos hoy en día. Atención a que parece que no ha tenido un correflejo el desarrollo de la doctrina sobre este particular en las variaciones de problemas estructurales en el tratamiento de la prisión preventiva, que son bastante similares en realidad en toda Latinoamérica. Es decir, si ustedes observan los informes que ha realizado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por decir solo una de estas entidades que se han ocupado del tema, nos damos cuenta, percibimos que tenemos índices de hacinamiento carcelario en condiciones absolutamente infrahumanas, que van desde el 20% hasta el 35% en los casos más graves. En Costa Rica, los de hacinamiento rondan el 25%, que pues por supuesto es preocupante, aunque en términos generales se encuentra dentro de los más bajos inclusive de Latinoamérica. Entonces, en este orden de ideas, lo que trataremos de ver es, bueno, si se ha escrito tanto, si se continúa debatiendo, esto es un ejercicio básicamente ocioso de académicos, porque no tenemos, no hay un influjo de esta doctrina en la jurisprudencia, qué es lo que ocurre, cuáles son los temas que están influyendo precisamente en esta disfuncionalidad del Instituto de la Prisión Preventiva. Pero básicamente en este pequeño conversatorio, lo que trataré de venderles de alguna manera es una tesis sobre cómo estamos tratando los jueces la prueba, es decir, la justificación de la premisa fáctica de la prisión preventiva, tanto en cuanto al fumus comissi delicti o probabilidades de comisión del delito, como en cuanto al periculum libertatis, es decir, los riesgos procesales, en principio, que avalarían el dictado de una prisión. Entonces, vamos a hacer simplemente un repaso sobre cuestiones relacionadas con la premisa normativa, pero nos ocuparemos más que todo de la justificación de la premisa fáctica y el tema de los estándares de prueba, que me parece que es absolutamente necesario, a pesar de que pues sé por los buenos amigos de Perú que ha habido jurisprudencial que al menos tiende a algunos problemas. Hoy en Costa Rica sí mantenemos y de manera muy grave. Bueno, la prisión preventiva hoy por hoy se estudia casi que de manera uniforme en Latinoamérica bajo los presupuestos de la llamada concepción cautelar. Esto quiere decir básicamente dos cosas. En cuanto a
Fumus considera decir que se parte de cierta compatibilidad con el principio de presunción de inocencia. A lo largo de muchos años, básicamente desde 1789, con la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre, se instaura como concepto y como norma, digamos, de carácter internacional, el principio de presunción de inocencia, y todos los ordenamientos mantienen un régimen de prisión preventiva. De allí se ha derivado para algunos de que la presunción de inocencia no es compatible, pues siempre han convivido juntas básicamente con la prisión preventiva, pero que sí cumple con alguna función la presunción de inocencia, que es precisamente la de moderar el uso de la prisión cautelar, de las detenciones cautelares. Y en segundo lugar, se habla de que los presupuestos o requisitos materiales para la imposición de la detención cautelar sean de carácter procesal, es decir, que verdaderamente sean cautelas y que no haya un adelantamiento de penas. Estos son básicamente los dos supuestos que derivan de esta concepción cautelar que les decía. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una cantidad enorme de votos, ha puesto ante la discusión jurídica que no es posible que se utilicen riesgos que tienen características o una naturaleza punitiva, porque fungirían básicamente como un adelanto de condena. Esto ha dicho la Corte. La mayoría de los países del área han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, pero extrañamente parece que en todos los países se han incorporado en las regulaciones procesales causales que son de estirpe punitiva. En el caso costarricense, contamos con una causal de peligro para la víctima. Nótese que acá ya no estamos hablando de un riesgo de obstaculización de la prueba en sentido estricto, sino algo que trasciende esta y observa a la figura de la víctima como un objeto de tutela, independiente de su carácter de prueba o no. De manera tal que aquí estaríamos claramente, a mi criterio, ante una causal de orden punitivo, es decir, que persigue una finalidad que puede ser preventivo especial o inclusive preventivo general, positivo o negativo, pero que estaría ligada con una pena que se impone luego del derrotero del proceso penal y una vez que hay sentencia firme. Se incorporan otras causales en el país, como la pertenencia a grupos criminales, narcotráfico, reincidencia, etc. Todas estas causales, conforme con la posición cautelar, no deberían de estar reguladas. Es decir, son incompatibles con la posición cautelar. Entonces ya ustedes acá pueden empezar a ver aspectos muy, muy interesantes. Uno, que la doctrina nos ha vendido una posición en donde la presunción de inocencia no es incompatible con la prisión preventiva, pero que sí sirve como un límite para disponerla. Y dos, que las causales dirían que de carácter procesal. Básicamente dos, las causales tradicionales: riesgo de obstaculización, de afectación de prueba, y peligro de fuga. Esas son las dos causales que tradicionalmente se observan como propias o como compatibles, digamos, con el sistema interamericano de derechos humanos. La Corte, reitero, lo ha dicho en muchísimas ocasiones, pero en nuestros países se siguen regulando estas de manera disfuncional, por decir de alguna manera, compatibilidad de la presunción de inocencia y la prisión. Desde mi perspectiva, no hay manera alguna de que pueda entenderse como compatible la presunción de inocencia con la prisión preventiva. Es decir, ¿cómo podríamos nosotros observar que una persona que no ha sido
cuya hipótesis en donde se le vincula como autor de un delito que no ha sido ventilada con las reglas de un juicio, pueda estar privada de uno de los bienes jurídicos más relevantes en la esfera de cualquiera, que es la libertad. Esto me parece que es que tendríamos que reevaluarlo porque el tratamiento ha sido más que distendido, más que despreocupado. Inclusive, y véase que aquí estamos hablando de la presunción de inocencia como regla de trato, es decir, esta arista de la presunción de inocencia implica precisamente el tratamiento procesal que se le da a un sujeto que soporta una acusación, pero que tiene precisamente que ser tratado como inocente. Una persona en prisión no es tratada como inocente. Más bien, como dirían algunos autores, Binder, Zaffaroni, es tratada como culpable. Si se quiere, hay una presunción de culpabilidad, más bien, ¿verdad? Y todo el sistema apunta a eso. Bueno, el tema es que está regulado en todos los países y tenemos que movernos de esa manera. Inclusive la Corte Interamericana ha avalado la postura o ha ignorado de alguna manera la postura que tiende a polemizar sobre ese roce entre presunción de inocencia y prisión preventiva. De manera tal que no le destinaremos mucho tiempo a esto, más que para decir lo que ya mencioné, que para mí son en esencia incompatibles. Hay diversas posiciones en cuanto a qué haríamos entonces, si estimamos que no puede haber prisión preventiva, no puede coexistir con la regulación de la presunción de inocencia, pues hay posiciones que se nutren de algunas extremas, desde los abolicionistas que reclaman la desaparición de la prisión preventiva hasta sustantivistas autoritarios, procesalistas, etc. Ninguna de estas salidas me parece satisfactoria, pero es un tema que debe de rescatarse. Ahora, en cuanto a los peligros procesales, no nos vamos a extender mucho en cuanto a la justificación de la premisa normativa por una cuestión de tiempo, pero para mi criterio, independientemente del modelo constitucional que disponga cada país, el control difuso de convencionalidad, que ha sido un concepto que ha instaurado desde hace varios años ya la Corte Interamericana y sobre el que ha habido muchísimo desarrollo doctrinario, permitiría en la mayoría de los países, y esa es la forma en que lo he tratado en mis funciones jurisdiccionales en Costa Rica, permitiría ejercer un control difuso aún en sistemas en donde haya control concentrado de constitucionalidad, como el nuestro. En Costa Rica existe un control concentrado en la Sala Constitucional que se encarga de resolver todas las incompatibilidades por acciones de inconstitucionalidad, además habeas corpus, recursos de amparo, etcétera. Toda la materia constitucional está regulada ahí. Los alcances de esta sala son erga omnes. Sin embargo, a mi criterio, aún en este supuesto, que sería el más estricto en cuanto a la aplicación por parte de jueces ordinarios de normas de carácter internacional directamente al caso concreto, aún en este supuesto, los jueces tenemos una amplísima posibilidad de, si se quiere, de creatividad a la hora de interpretar normas jurídicas, de manera tal que inclusive yo he venido desaplicando para casos concretos las causales que no son de orden procesal. Es decir, todas aquellas causales de orden punitivo las he desaplicado sin control de la Sala Constitucional, ejerciendo un control difuso de convencionalidad y, pues, por supuesto, derivado de lo que ha determinado reiteradísimamente la Corte Interamericana. Pero esto es lo que vamos a hablar únicamente sobre la premisa, la justificación de la premisa normativa conforme a lo ya mencionado, el fumus comissi delicti, el periculum liberatis, y un tercer requisito que se suma a veces, que es o bien la compatibilidad de la medida con el principio de proporcionalidad o la indispensabilidad, que es un concepto que para mí es mucho más atractivo y se ajusta mejor a la regulación de la prisión o al tratamiento de la prisión. Pero como les digo, no vamos, salvo en alguna pregunta posteriormente, no vamos a ahondar tanto en esto.
Lo que sí me interesa muchísimo es la justificación de la premisa fáctica, es decir, cuál es la prueba que vamos a tener los jueces, de la cual vamos a echar mano para imponerle o no a una persona la prisión, la detención cautelar. Esto es un tema complicadísimo por muchísimas razones. Y aquí vamos a hacer alguna diferencia entre los casos que son mediáticos, que tienen otro tipo de presión, donde hay poder político. Sé que, por ejemplo, en Perú me comentaban ahora los compañeros Juan y Ricardo, un caso incluso del día de hoy con figuras políticas de primer nivel que han obtenido en una apelación su libertad. Bueno, habría que ver a qué responde esto, si hay alguna naturaleza política, algún tema mediático que impulse o no ciertas resoluciones judiciales y en qué medida. Bueno, esto es todo un tema, pero es evidente que el tratamiento de estos casos va a ser muy diferente al del grueso de la población. Hablamos de delitos contra la propiedad en su mayoría. En el país, en mi país, en Costa Rica, la mayoría de los casos de prisión, curiosamente, no están ligados, salvo el caso del narcotráfico, en donde parece ser la regla, el encierro preventivo, pero salvo este supuesto, en general no están ligados con delitos especialmente graves, sino más bien con delitos muy usuales, como suelen ser precisamente los delitos contra la propiedad. Entonces, hablamos de robos agravados, hurtos, etc. Hurtos en menor medida por el carácter menos grave, pero quiero decir que se trata de delitos contra la propiedad en su mayoría. Estos tienen un tratamiento absolutamente divergente. Y esto lo digo por varias razones. En la audiencia de medidas cautelares en mi país, el juez tiene que resolver en un plazo máximo de 48 horas a partir de que se le pone a la orden al imputado. Y el Ministerio Público tiene 24 horas para determinar la situación jurídica. De manera tal que ustedes podrán ver con claridad que existen limitaciones en cuanto a la obtención de prueba. Contamos con poca prueba para esta audiencia. Se da en un momento también de shock, tanto para personas ofendidas como para la persona imputada, con escasas posibilidades materiales también de ejercer en general el derecho de la defensa técnica, es decir, una audiencia que se genera en un momento inicial del proceso, pero cuya trascendencia es absolutamente vital. Por eso muchos consideramos que se trata, en algunos supuestos, inclusive de la prisión preventiva, perdón, la condena final, no es más que una confirmación de la prisión preventiva que se generó en su momento. Es decir, es un acto que tiene el mismo componente aflictivo frente a la persona que la imposición de una pena de prisión. Y por la forma desenfadada en que se impone en muchas ocasiones, inclusive las personas descuentan lo que tendrían que descontar por pena, lo descuentan de manera cautelar. De manera que este es el preámbulo para analizar qué es lo que pasa finalmente con la premisa fáctica. Bueno, el primer elemento de la premisa fáctica de la prisión preventiva va a ser el fumus comissi delicti. La probabilidad que se comete delito. Elementos que se tienen que tomar en cuenta. Bueno, prueba que confirme, que avale que se cometió un hecho delictivo. Y dos, que la persona que tenemos al frente, la persona imputada, haya participado en calidad de autor o partícipe en ese delito. Eso es lo que tendríamos que evaluar. En general, los estándares o el estándar que se evalúa acá para establecer cuándo tenemos por probado precisamente ese elemento, suelen ser muy bajos. En Costa Rica se ha avalado lo que se conoce en doctrina como estándar de prueba prevaleciente, es decir, simplemente que haya mayores elementos negativos que comprometen al imputado frente a los que lo exculpan. Y esto me parece un estándar risible y que no se ajusta al principio de proporcionalidad. Notemos, nada más recordemos que dijimos que el componente aflictivo de la prisión preventiva y de una pena de prisión es el mismo. Una persona encerrada por uno u otro acto
le da exactamente lo mismo, tiene las mismas condiciones paupérrimas de prisionización generalmente en nuestra área, en Latinoamérica. Cuesta mucho observar cárceles modelo o en buenas condiciones que respeten los derechos fundamentales. Es decir, para la persona detenida, encerrada por medida cautelar de prisión preventiva, le da exactamente lo mismo. Es el mismo dolor, es la misma afectación a su esfera de derechos que tendría en una condena. De manera tal que si es la misma afectación, tendríamos que disponer de un estándar de prueba que sea similar o idéntico, inclusive, que es mi postura, al necesario para la condena. Los críticos, y usted dice que el estándar tiene que ser el mismo para condenar, entonces, ¿para qué continuamos con el proceso? Es decir, estaríamos frente a una sentencia temprana. Ahí sí, la sentencia condenatoria sería nada más confirmatoria, homologaría lo dispuesto ya en la audiencia de medidas cautelares. Yo creo que la posición no es correcta por la siguiente razón. Me parece que la hipótesis el enunciado fáctico que se pretende probar en la prisión preventiva es distinto que el de la condena. En el primero, es decir, en el de la prisión preventiva, el fumus comici delicti, de lo que se trata es de hacer una proyección de condena, es decir, la probabilidad de que esa persona vaya a salir condenada en el proceso. Mientras que en la sentencia, en la decisión final, de lo que se trata es de una reconstrucción de un hecho delictivo. Nótese que esta divergencia que se apoya en el tratamiento de un autor italiano, el tratamiento que un autor italiano llamado Paolo Ferrua realiza sobre este particular, esto permite que mantengamos estándares similares o idénticos en uno u otro acto y que no lleguemos a una sentencia anticipada. Me parece que esta solución es la única viable para establecer, para efectuar una distribución de errores conforme con un modelo de Estado como el de la mayoría de nuestros países, un Estado democrático, liberal de derechos. La discusión sobre el fumus comici delicti no es tan usual como la de la que constituye el periculum libertatis. Con el fumus comici delicti se suele mencionar que simplemente que se trata, que hay cierta identidad entre los elementos necesarios para una sentencia eventual, pero que el estándar es menor o debe necesariamente ser menor sin llegar a ser algo tan bajo como, por ejemplo, la primera vinculación del proceso del imputado al proceso. Esta es una postura que ha sostenido, por ejemplo, Jordi Ferrer Beltrán, de muy buena manera, por demás. Pero yo creo que mantener este tipo de posturas en nuestros países sería contrario definitivamente al principio de proporcionalidad, porque desconoce que los intereses en juego finalmente va a ser un interés persecutorio del Estado que difícilmente podría ceder ante la afectación concreta del derecho a la libertad de tránsito de una persona que aún se reputa como inocente. Pero bueno, sobre esto podemos ahondar tal vez en la fase de preguntas si les parece interesante, porque ya tenemos muy poco tiempo y hay que ir cerrando. Ahora, en cuanto al periculum libertatis, es decir, en cuanto a los riesgos de fuga y obstaculización, porque no nos vamos a ocupar de los riesgos de carácter punitivo, que son inconvencionales, no nos compliquemos con esto por el momento, pero con estos riesgos de carácter procesal, conforme con la postura cautelar, de lo que se trata es de una hipótesis probabilística doble, en donde hay dos elementos básicos, el hecho base y la secuela. Lo que tendría que probar entonces, como parte de la justificación de la premisa normativa es, por ejemplo, en el caso de la fuga, que el sujeto X en libertad saldría del país. Y dos, ese sería el hecho base. Dos, la secuela, que sería que haya éxito en esa fuga y el proceso se cae. El proceso se viene abajo. No puede continuar, no hay posibilidad en Costa Rica al menos del juzgamiento en ausencia, como sí es posible en otros países como Italia. Bueno, en este esquema, lo difícil
y también en cuanto al fumus comici delicti, va a ser establecer los mecanismos para, digamos, inferenciales para determinar que esa fuga se prueba. Lo primero que nos preguntamos es, bueno, ¿se trata de un hecho futuro? ¿Un hecho futuro puede probarse técnicamente? Pues no, nunca es susceptible, meramente interesante. Pero el objeto de prueba sería una probabilidad, una, una, una hipótesis probabilística doble, como les decía. Esta ha sido una postura que ha sostenido, por ejemplo, Diego Debicki. Partiendo del esquema argumentativo de Toulmin, entonces tendríamos que ubicar los indicadores o los datos que tendrían que entenderse como presunciones hominis, como indicios, no como presunciones juris, porque en las presunciones juris en realidad no hay un ejercicio de razonamiento probatorio, sino que es un tema simplemente de calificación. De manera tal que la presunción hominis sí nos permitiría eventualmente derivar una conclusión y obviamente si tenemos, bajo ese mismo esquema argumentativo de Toulmin, si tenemos garantía y respaldo, pues esto derivará en una inferencia probatoria sólida. Es decir, podríamos probar eventualmente el enunciado. La dificultad práctica que ocurre esto, queridos amigos y amigas, que ocurren estos supuestos, es cómo respaldamos esos datos. Generalmente las legislaciones procesales de nuestros países tienen algunos indicios tipo, que se conocen como indicios tipo. Por ejemplo, en cuanto al peligro de fuga, el numeral 240 del Código Procesal Penal costarricense habla de arraigo en el país, de sus negocios, trabajo, facilidades para abandonar definitivamente el país, etc. Entonces, esto tendría que ver como un indicio tipo y derivar una conclusión, es decir, que el imputado puede irse, siendo que tiene esas condiciones, puede abandonar del país definitivamente y puede tener éxito en esta empresa, tendría que partir de algún elemento. ¿Podría ser la estadística? Bueno, la estadística presenta muchísimos problemas, como lo ha destacado Jordi Ferrer Beltrán. Problemas derivados de que por lo general no tenemos la estadística. Y si existe, va a haber dificultad para establecer la clase de referencia, es decir, a quienes analizamos, personas adultas de 20, 30 años, con cierta condición sociocultural, etcétera, ¿verdad? Eso va a ser muy importante y es complicadísimo y suele ser arbitrario. De manera tal que parece que en el mejor de los casos, la estadística no nos dice nada sobre el caso concreto, de forma tal que no podríamos utilizarlo como respaldo de nuestra afirmación bajo este esquema de Toulmin. ¿Y qué más podríamos utilizar? Incluso si vamos a psicología conductual, cómo responden ciertas personas en algunas condiciones específicas, tampoco nos brinda una respuesta sólida. Es decir, estamos ante un problema práctico enorme para los juristas. No es para nada fácil determinar esta prueba. Diego Debicki finalmente señala que estamos ante una virtual imposibilidad de probar en estas condiciones el periculum libertatis, salvo que exista ya se haya configurado el hecho base. Es decir, que pasemos de una hipótesis probabilística doble a una hipótesis probabilística simple, como ocurre con el fumus comici delicti. Esto es, básicamente, la postura que me parece tendríamos que sostener como jueces, es decir, hacer de la medida de prisión preventiva una medida excepcional en la práctica, como lo es en las regulaciones jurídicas. Es decir, nos escandalizamos a veces cuando hablamos de esto, y me ha pasado en muchos foros que me dicen, bueno, pero es que lo que estás diciendo es que no tenés que, no podemos imponer prisión preventiva casi nunca. Efectivamente, de eso se trata. Efectivamente, la regla, la prisión preventiva en todos los países de nuestra área, según la Convención Americana, según los criterios de la Corte Interamericana, etcétera, es una medida de carácter excepcional y así tendría que aplicarse. Finalmente, porque me quedan, según mi cálculo, solo 2 minutos, creo,
hablarles un poco sobre el tema del estándar de prueba. Sé que en Perú, jurisprudencialmente se han venido a llenar estos conceptos de suficiencia, de razonabilidad, etcétera. Y me parece bien porque resuelven la situación en cuanto al operador jurídico. El problema es que no deja de ser muy arbitrario. Es decir, un estándar de prueba construido de esa manera sigue siendo, podrá ser, si se quiere, claro, pero va a ser en esencia arbitrario. Dependerá del operador jurídico. El sábado pasado, en un conversatorio con Jordi Ferrer y con Carmen Vázquez, Jordi decía que el estándar de prueba tiene que tiene que generarse de manera legislativa, porque es una decisión política finalmente, una decisión de distribución de roles, una determinación eminentemente política, pero que eventualmente, aunque no es la mejor solución, podría realizarse jurisprudencialmente, que creo que es lo que está haciendo o ha hecho Perú. Pero en Costa Rica no se ha hecho ni legislativamente ni jurisprudencialmente. Y resulta que los jueces tenemos que partir de algún estándar porque si no, no podemos resolver. De manera tal que yo he avalado en la práctica que se realice que se construya de alguna manera un estándar probatorio de manera pretoriana para el caso concreto, lo que por supuesto generará inseguridad jurídica, pero es la única manera de resolver con algún grado de razonabilidad lo que se nos presenta. Y he construido estos estándares de prueba en la prisión preventiva, como ya les mencionaba, con base, teniendo como piedra angular el principio de proporcionalidad. Es decir, evaluando, ponderando precisamente los intereses en juego, el interés persecutorio del Estado, frente a la libertad de tránsito que efectivamente se vería mancillada con la imposición de la prisión preventiva. Y un punto más, ya para terminar mis 30 minutos, tenemos que observar que no se trata de la privación de libertad sin más. No se trata simplemente de un encierro que si no estamos familiarizados con los modelos penales o de represión, es la anulación significativa de un derecho, del derecho a libertad de tránsito. No, en Latinoamérica, la pérdida de la libertad por encierro institucionalizado acarrea problemas de salud pública, acarrea violaciones a los más diversos derechos fundamentales ligados con el principio de dignidad de la persona humana. Es decir, nuestras cárceles son vertederos de personas, son vertederos de seres humanos en las condiciones más paupérrimas que uno se pueda imaginar. Se los digo con conocimiento de causa, porque he realizado en mi función jurisdiccional, pues, en el país, revisiones a muchas prisiones y he conocido también prisiones en el extranjero y sé que estamos desgraciadamente muy a tono en cuanto a las características del encierro en nuestra área. Así que no esquivemos la realidad, asumamos en esa ponderación que tenemos que realizar las condiciones reales, no ideales de encierro, las condiciones reales de las personas a las que vamos a remitir finalmente a una prisión. Por lo demás, sé que quedan muchas cosas, esto es un tema muy complejo, quedan muchas cosas en el aire, algunos temas que me hubiera gustado ahondar de mejor manera, pero bueno, quedo abierto a las preguntas de los compañeros. Muchísimas gracias a todos. Estimado Jeffrey, tu participación ha sido muy valiosa. Los temas que nos has expuesto, la verdad, son muy, muy importantes. Ligar el conocimiento, la acreditación de los hechos con la prisión preventiva es algo muy, muy importante. Ahora, escuchando tu disertación, hay una parte que me quedó bastante, que me dejó un poco reflexionando, ¿no? Tú señalaste que hay una contradicción un roce entre la prisión preventiva y la presunción de inocencia. Ahora, entonces mi pregunta va por ese sentido. ¿Para ti sería necesario abolir la prisión preventiva? ¿O
limitarla de alguna forma en que sea realmente excepcional. Sí, muchas gracias, querido Juan, y muy interesante. Yo creo que el kit de la cuestión es precisamente ese, cuando discutimos cómo convergen presunción de inocencia y prisión preventiva. Yo no me atrevería en ese momento a decir que haya que abolir la prisión preventiva como tal, porque eh, pues obviamente habrá casos en donde eh, sea muy difícil, incluso a nivel político. Pues, al final se trata de un tema, decíamos, como el de los estándares probatorios, la regulación de las normas procesales tiene un componente político pues, esencial. De manera tal que va a ser muy difícil en ciertos casos muy graves, donde ha habido muchísima violencia, etcétera, decir, bueno, no podemos hacer nada más que tratar de acelerar el proceso. O establecer un género de detenciones que no sean detenciones preventivas, sino unas detenciones similares a las que se realizan en los procesos de flagrancia, qué sé yo, alguna solución intermedia, etcétera. Yo no me atrevería a decir eso. Lo que sí me parece claro es que nosotros tenemos que afrontar sin eufemismos que hay una evidente incompatibilidad. Incluso podríamos verlo de otra manera, como sugieren algunos autores. Bueno, estemos de acuerdo en que son dos cosas incompatibles. Prisión preventiva y presunción de inocencia no se pueden sentar en la misma mesa. Sin embargo, la prisión preventiva la entendemos como una excepción. Eso es una postura que me parece al menos más real que omitir la discusión. Porque si vemos muchos autores, inclusive en Costa Rica los pocos que lo han tratado, lo que asumen es precisamente el llamado principio de armonía del orden jurídico, si no me equivoco, no sé cuál es la formulación específica, en este momento no la recuerdo, pero es como el de plenitud hermética del orden jurídico también que se le llama, para determinar, bueno, si dos cosas han sido reguladas así siempre, será porque son compatibles. Entonces, al final no se está respondiendo al tema de su roce. Yo creo que hay un roce evidente y tenemos que afrontarlo, no tenemos que ocultarlo debajo de la alfombra, ¿verdad? Sería más que todo. Pero sí, no me comprometo a decirte si soy abolicionista o no. En algún momento sí me comprometí mucho con los abolicionistas, no solamente en temas de prisión preventiva, pero bueno, esa es otra historia. Bueno, sí era para empezar el debate en torno a estas figuras, ¿no? Que en realidad también o sea, no le quiten razón a otras posturas, ¿no? Ahora, entrando ya en el tema del estándar de prueba y la prisión preventiva, quisiera preguntarte primero, para ti, bueno, ¿qué opinas, no? De posiciones como la de Jordi Nieva o González Lagier, que señalan que no es posible establecer un estándar. Ahora, para Jordi Ferrer, sí es posible porque se requiere, ¿no? Dentro de su sistema de valoración racional, un límite para establecer cuándo aplicar o no la consecuencia jurídica. Pero hay otras posturas que señalan que eso no es posible. La epistemología no da para tanto. Ahora, bueno, yo entiendo que tú sí asumes de que puede haber un estándar para el fumus delicti comissi, para la acreditación de los hechos. Ahora, pero me pareció de que en el tema del peligro procesal, como que ahí ibas por el lado de por el lado de aplicar la inferencia probatoria en términos de Toulmin, en el entendido de que son hechos futuros. Pero me gustaría que ahondes en que por qué un hecho futuro no puede ser también medido, por así decirlo, como un hecho pasado, en términos probabilísticos, ¿no? Si probabilísticamente yo puedo establecer un estándar para un hecho pasado, ¿por qué probabilísticamente no podría hacerlo para un hecho futuro? Sí, muy interesante, Juan. Empiezo por este segundo punto. No, yo creo que en los dos supuestos tendría que haber un estándar y tendría que haber un estándar fijado legislativamente, asumiendo la posición de Jordi Ferrer.
pero no ha sido sencillo el tema de la comprensión de los estándares de prueba, lo digo de manera personal, es decir, yo he transitado a lo largo de los últimos 2 años, después de la maestría en razonamiento probatorio, he transitado diferentes épocas en donde me he comprometido con el pensamiento de González Lagier, en donde he asumido otras posturas moderadas, si se quiere, hasta llegar a estar muy direccionado, muy influenciado por don Jordi Ferrer, que creo que nos pasa a muchas de las personas que hemos estado con él, y creo que no es por un tema de autoridad, sino por un tema de real convencimiento. De hecho, en la última obra sobre publicada acá en Costa Rica, donde contamos con un excelente trabajo tuyo también, incluso yo afirmo eso. Bueno, don Jordi Ferrer me ha convencido de que puede haber estándares de prueba. En la última conferencia, en un conversatorio que tuvimos en un congreso, perdón, en Oaxaca, ahí me quebró el criterio y a partir de allí, digamos, yo estaría comprometido con el tema de la posibilidad real de que exista un estándar preciso y diría lo suficientemente objetivo. Creo que ahí está el punto, lo suficientemente objetivo como para que sea practicable. Es decir, no va a ser perfectamente objetivo en los términos tal vez que plantea González Lagier, pero sí, desde el punto de vista pragmático, va a contener los elementos necesarios para que resuelvan los casos, para que podamos resolver los casos. Lo que me decías de por qué un hecho futuro, digamos, no podría tener un estándar igual que un hecho pasado. Yo creo que el tema acá es que los hechos futuros, primero, el hecho futuro como tal no es susceptible de prueba porque no puede probarse algo que no ha ocurrido. Eh, y aquí es importante el juego de los conceptos. Es decir, hablamos de una probabilidad en sentido, digamos, de acercamiento a la verdad y de una probabilidad como aspecto estructural del hecho. Es decir, aquí estaríamos en el Periculum Libertatis, estaríamos frente a una doble probabilidad y con un acercamiento que además debe ser probable. No sé si me explico. Es decir, sería la complicación que se da a nivel de la corroboración de la premisa fáctica en este tipo de hechos, es que se trata de una doble probabilidad en torno al hecho base y a la secuela, pero además en cuanto al acercamiento que necesariamente es probabilístico. Y aquí estamos hablando de conceptos distintos de probabilidad entonces, ¿verdad? Yo creo que esa es la enorme dificultad, pero tener razón en el sentido de que finalmente, si no hay certezas racionales, todo acercamiento a cualquier tipo de hecho, inclusive, por ejemplo, otros de difícil prueba como los hechos psíquicos, podrían responder a esta noción, digamos, de gradación probabilística. Sí, sí, pero visibilicemos la dificultad estructural por esa doble condición probabilística de los hechos futuros. Perfecto, perfecto. Sí, sí, ya comprendo mejor ya. Ahora, Jordi Ferrer, cuando establece su estándar, él señala, ¿no? Que, bueno, cuando establece el estándar para la culpabilidad, para el ir al más allá de la duda razonable, él señala que la hipótesis debe ser capaz de explicar los datos disponibles, integrándolas de forma coherente, y las predicciones de nuevos datos que la hipótesis hubiera permitido formular deben haber sido confirmadas. Y además, deben haberse refutado todas las demás hipótesis plausibles, explicativas de los mismos datos que sean compatibles con la inocencia del acusado. Bueno, excluidas las meras hipótesis ad hoc. Tú asumes este estándar para la prisión preventiva y ahora, claro, Jordi dice que esto debería estar en la ley. Mm, entiendo yo para que sea de conocimiento generalizado y sea de uso, bueno, generalizado por los jueces, ¿no? Si es que no hay esto en la ley y dejamos a que los jueces asuman el estándar, no estaríamos dando lugar a que estos jueces usen el estándar como un estándar subjetivo más que uno objetivo, que es lo que, digamos, un sistema de evaluación racional de la prueba busca.
Sí, sí, totalmente de acuerdo, mi querido Juan. Yo creo que la objeción que realiza don Jordi es correcta. Es decir, por un tema no solamente de seguridad jurídica, sino también tratarse de una norma de aplicación general, eh, pues tendría que definirse el estándar de manera legislativa y si no es así jurisprudencialmente. Lo que pasa es qué hacemos, ¿verdad? Yo creo que lo que te decía que hago yo en la práctica, más que una decisión voluntaria, es una necesidad, porque tengo que resolver los casos que están al frente. Entonces, si no construyo pretorianamente el estándar, básicamente no podría hacer nada, más que llenar de un contenido demasiado vacuo los conceptos, muy similar a lo que han hecho ustedes jurisprudencialmente, definir de alguna manera razonabilidad. Nosotros utilizamos también la palabra presunción, pero de manera no jurídica, digamos, como un equivalente a alguna arista de la razonabilidad. Es muy confuso. De manera tal que operativamente hay que hacerlo. Sí, 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 yo sé que es peligroso, yo sé que incluso puede ser propio, digamos, de este llamado activismo judicial desaforado, puede ser el gobierno de los jueces y demás, ¿verdad? Hay mucho riesgo en eso. Lo que pasa es que yo me niego a sentarme impávido a ver cómo el Estado de Derecho se nos cae, ¿verdad? Y creo que también estas facultades de creatividad y la posibilidad de que incluso la Corte Interamericana nos ha dado con el tema del control difuso de convencionalidad, en donde dijo en varias resoluciones, bueno, los jueces ordinarios son jueces interamericanos en la medida en que apliquen derechos fundamentales o que tengan que analizar temas propios de derechos fundamentales protegidos por la Convención. Entonces, yo creo que está dentro de nuestro margen de acción, tal vez no la estructura de una norma procesal como sería el estándar, pero a más no haber, pues hay que realizarlo y hay que realizarlo de la manera más racional posible, además de la manera más limitadora, más, digamos, ajustada al modelo procesal que tenemos, que en el caso costarricense, pues es propio, digamos, de un Estado liberal y democrático de derecho. Entonces, creo que sí. En resumen, en sinopsis, haciendo una sinopsis, estoy de acuerdo, pero no queda más opción que ser un poco activista y ser un poco rebelde. Sí, a veces no hay más opción que ir en contra de la corriente. Ahora te Así voy a es. relatar algunas preguntas que han dejado unos docentes y profesores para que lo puedas absolver. Sí, El gracias. profesor Ronald Bautista de Colombia pregunta, en Costa Rica, ¿la prisión preventiva puede ser revisada de oficio a consecuencia del COVID-19, que pone en grave riesgo la salud y la vida de los internos? Con COVID o sin COVID puede ser revisada de oficio. Incluso la norma procesal costarricense establece una revisión trimestral oficiosa, si se imponen por más de ese plazo. Pero además, el esquema, la estructura del proceso penal permite que en cualquier momento, si hay una variación de las circunstancias, exista una revisión, sea por noticia de parte o por parte o por el juez. Ahora, con el COVID se han generado una serie de directrices, principalmente por parte de los jueces de ejecución de la pena, que se han trasladado a otros despachos, que han asumido otros despachos, incluso jueces ordinarios en materia penal, o la defensa pública, por ejemplo, los ha replicado, en donde sí sugieren que exista mayor racionalidad en el uso de la prisión en aquellos casos en que existan personas con cierta vulnerabilidad o donde estemos frente a lugares en donde el hacinamiento pues ya genera una situación de riesgo. Perfecto. El doctor Wilson René pregunta, de acuerdo a Jordi Ferrer, dependiendo del estándar, existen controles intersubjetivos. En el análisis del juez, para decidir la imposición o no de la medida cautelar, ¿cuál sería el control y el estándar? Creo que quiere así un estándar preciso.
Sí, sí, bueno, es que como le digo, si me pregunta en el orden positivo, procesal, positivo costarricense, no existe un estándar. Se habla de que tiene que ser, de que tiene que haber racionalidad, incluso, si me permiten, les leo la norma, lo que señala, dice, la prisión preventiva solo podrá ser acordada conforme a las disposiciones de este código mediante resolución judicial fundada en los límites indispensables para asegurar el descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley. Y después habla de elementos de convicción suficientes para sostener razonablemente que el imputado es con probabilidad. Es decir, son una serie de palabras que, que podrían llenarse de diferentes significados, diferente contenido. Para mí eso no es un estándar de ningún tipo, de manera tal que la creación pretoriana pues ya pasará por muchos factores. Yo utilizo un estándar similar a alguno de los que don Jordi Ferrera ha contemplado, ha ejemplificado, de los estándares que están en el tope, que al menos tenga dos elementos. Uno, la necesidad de avalar la hipótesis del Ministerio Público en las dos aristas necesarias, es decir, existencia del hecho y participación del imputado. Y dos, eh, relacionado también con este tema, con la estructura de Jordi, que no existan hipótesis alternativas compatibles. Si existe una hipótesis alternativa compatible, pues evidentemente no, tendríamos que excluir la superación del estándar. Perfecto. El profesor de Baldo Mendoza, de la UNAM, también es una pregunta sobre el estándar, ¿no? Él señala que la mayoría de criterios busca evitar el peligro de sustracción o que no se atente contra la víctima, los cuales son hechos futuros. ¿Cómo fijar estándares sobre ello? Y en su caso, ¿qué viabilidad hay de partir de presunciones a partir de hechos probados, hechos pasados? Que ya creo que estábamos hablando un poco de eso, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias a mi querido Aldo por la pregunta. Sí, yo creo que lo que tendríamos que evitar es, primero, leer esos indicios tipo que se encuentran en la norma procesal como presunciones de iuris, porque ahí no habría un genuino ejercicio de razonamiento probatorio. Es decir, ahí no podría construirse una inferencia más que en la lectura de una regla. Es decir, trataremos de una regla o de un o de un ejercicio, digamos, de definición, de interpretación y de calificación de un hecho. Que yo creo que eso es lo que pasa en la práctica. Es decir, en la práctica nosotros tenemos un dato que dice, por ejemplo, que la persona imputada no tiene domicilio en el país, tampoco tiene familia, y de allí, como por arte de magia, calificamos ese dato como la posibilidad, es decir, llegamos a la conclusión de que la persona puede irse, puede abandonar el país, puede dejar el proceso. ¿Qué es lo que falta en este análisis? Bueno, falta precisamente la garantía, ¿no? Bajo el esquema de Tulmi, que va a tener que llenarse por una máxima experiencia, una generalización, y que va a tener que ser fiable en su construcción precisamente bajo ese mismo esquema. Creo, reitero, que la única manera que en hechos futuros se dé que sea posible genuinamente que haya un razonamiento probatorio, es que el hecho base se haya dado. Es decir, que ya no estemos frente a una probabilidad de segundo grado, sino de primer grado. Es decir, que ya se haya configurado algún intento efectivo de fuga, por ejemplo. Sin eso, estaríamos ante dos probabilidades que convergen y me parece virtualmente imposible llegar a efectuar a construir una máxima de experiencia, por ejemplo, que ligue este dato con la conclusión. Reitero, sé que esto es muy controvertido porque implicaría la no aplicación de prisión preventiva en la mayoría de los casos, pero bueno, debería de ser así bajo mi percepción, al menos. Claro, claro. El doctor Joe Olaya pregunta si es que parte de reconocer el carácter cautelar de la prisión preventiva, ¿podría considerarse la tutela anticipada
como su tratamiento, dado que precisamente se descuenta de su carcelería, lo que da cuenta de que la pretensión cautelar se identifica con la pretensión punitiva, porque, pues, por ejemplo, en el Perú, la prisión por cada día de prisión preventiva, si que te condenan, luego te descuentan, ¿no? Un día de pena privativa de libertad. Entonces, partiendo de eso, ¿tú entenderías de que hay esta identificación entre pretensión cautelar y pretensión punitiva? Sí, yo creo que finalmente se trata de esta lectura eufemística que se ha dado en cuanto a la incompatibilidad. Es decir, la mayoría de la doctrina latinoamericana nos dice que la presunción de inocencia tiene que fungir como un agente limitador de, del uso de la prisión preventiva de las condiciones. Dentro de estas condiciones que se ven, digamos, determinadas por la aplicación de la presunción de inocencia, estará pues la conmutación de los días efectivamente que ha estado la persona privada de libertad. En Costa Rica es exactamente igual, ¿verdad? Inclusive con el mecanismo electrónico, ¿verdad? Con los brazaletes o grilletes electrónicos, se ha hecho una conmutación también entre estos y un día de prisión, de manera tal que se descuenta exactamente igual como si estuviese en prisión preventiva. Creo que sí, digamos, creo que al final lo que hay es un vivo ejemplo de cómo, por más que queramos ocultar debajo del tapete la incongruencia de la oposición entre estas dos figuras, pues a la luz está que son conmutables. Es exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo. O sea, Forone nos dice con enorme claridad, la prisión preventiva es la pena más extendida en Latinoamérica. Yo creo que es difícil que nosotros digamos algo en contrario. Perfecto. El doctor Rodrigo Coto pregunta, la propia existencia de una acusación en un proceso penal parece debilitar el principio de presunción de inocencia. El avance de las etapas de proceso también. ¿No será que en realidad el principio de presunción de inocencia tiene un valor gradual y progresivo? Y además, analizar la prisión preventiva desde la probabilidad de imposición de condena no es justamente dar entidad a la presunción de culpabilidad. No, no. Sí, hubo un problema, pero ya Sí, creo que ya estamos bien, ¿verdad? sí, sí, sí. Sí, bueno, muy interesante los cuestionamientos de Rodrigo. Yo no creo que en convergencia con la mayoría de la doctrina latinoamericana, una visión de gradualidad del principio de presunción de inocencia tendría que descartarse, ¿verdad? Yo creo que se trata de un principio de carácter absoluto, es decir, no hay menos presunción de inocencia en una, por ejemplo, antes de la firmeza del fallo condenatorio con respecto a la posibilidad de recurrir, eh, o con relación al momento en que de las etapas iniciales, donde hay un auto de apertura a juicio, etcétera, ¿verdad? No creo que sea acertado verlo desde esa perspectiva, puesto que tiende a debilitar más bien al principio, ¿verdad? Podría quedar perfectamente en nada. Y creo que, digamos, a nivel de doctrina, pues sí es una posición que no tiene muchos seguidores, lo cual no quiere decir nada, ¿verdad? Eso sería simplemente un criterio de autoridad, pero en principio me parece que tiende a debilitar valga la redundancia, al principio. Ahora, creo que el segundo punto de la pregunta era sobre, creo que la identificación del dictado de la prisión con Principio, la culpabilidad de una inversión, digamos, como una presunción de culpabilidad. uh-huh. Sí, bueno, es que es difícil, ¿verdad? Yo creo que en la práctica hay una presunción de culpabilidad. Me parece que hay una presunción clara de culpabilidad como opera en la práctica todas las agencias represivas. Desde que un sujeto es
apresado por la policía administrativa hasta que eventualmente se resuelve su suerte por medio o ante un juez. Pero me parece que no sé si estoy leyendo bien tal vez la pregunta, pero me parece que, es decir, la determinación de un estándar alto, lo suficientemente alto para la prisión, en nada desfavorece cómo se ha tratado en el futuro. Siempre que se haga bien, claro. Entiendo la postura de Rodrigo. No sé si va por ahí, tal vez después me lo aclara, pero te pongo el siguiente ejemplo porque me parece muy interesante. Por ahí decía yo que actualmente con la disfuncionalidad de la prisión preventiva, muchas personas se acercan a uno y le dicen, vean, aquí la lucha real por mi imputado, digamos, defensores, la lucha real la hago en la audiencia de prisión preventiva. Porque si mi imputado se le impone la prisión, está listo. La sentencia va a ser confirmatoria. Todo va a ser más fácil, digamos, para los jueces después. Mientras que si queda con otras medidas cautelares y queda en libertad, la presión disminuye y puede ser que tenga un tratamiento más, digamos, imparcial, por decirlo de alguna manera, ausente de presiones, que los jueces puedan responder más libremente a lo que tengan que hacer. No sé si por ahí iría el temor de Rodrigo. Eso es una posibilidad, pero yo creo que sería mejor gastar energía, por decirlo de alguna manera, en hacer de la audiencia de prisión preventiva un verdadero reto para imponerla, y que si eso puede tener un efecto negativo en el encartado, bueno, lo tendrá, pero eso es algo inevitable y el costo sería menor en términos, digamos, de personas en prisionización que desenfadarnos del tema, ¿verdad? Y seguir dejando las cosas a lo que ocurre como ya pasa. Perfecto, perfecto. Te contaré, voy a contar unas preguntas que han hecho de algo que está pasando en el Perú. En el Perú, hace un par de años, hubo un problema por un desencuentro entre jurisprudencias de las salas de la Corte Suprema. Entonces hicieron una casación que unificaba los criterios y dentro de esta casación, que trataba sobre el delito de lavado de activos, también trataron el tema del estándar de prueba. Entonces ellos dijeron, tiene que haber un estándar de prueba para diversos niveles de acuerdo a la progresividad del proceso penal. Para la investigación inicial, una sospecha simple. Para que esta investigación sea formalizada, ya una sospecha mayor, pues, ¿no? Una sospecha más fuerte. Para la acusación, otro tipo de sospecha. Para la prisión preventiva, una sospecha fuerte. Y para la condena, que ya haya prueba de más allá de toda duda razonable. Entonces, son varios niveles con distintos nombres, ¿no? A ver, te digo los nombres Claro. para que lo puedas tener en cuenta. A ver, ellos llaman para el inicio, sospechas inicial simple. Para formalizar la investigación, para que ya sea una investigación formal, sospecha reveladora. Para acusar, sospecha suficiente. Y para imponer prisión preventiva, sospecha grave. Y le dan una serie de requisitos, ¿no? Que en realidad más tienen que ver con el procedimiento, no son, bueno, a mi parecer no generan estándares como los que hace Jordi, ¿no? Que te da requisitos, digamos, más o menos claros. Ahora, lo que dice la Corte Suprema es que esto lo ha traído de la doctrina alemana, que habla de las sospechas en diversas etapas del proceso. ¿Qué opinas de esto? Mira, yo creo, Juan, como te decía, que al menos hay un esfuerzo por definir algo parecido a un estándar, pero yo no creo que eso sea un estándar. Es decir, denominar de forma diferente ciertas cosas no las diferencia. Al final, ¿cómo llenamos de contenido? Al final, ¿quién define eso y cómo se hace la lectura de esa definición? Es decir, el estándar en esencia tendría que ser una guía sencilla para que el juez sepa hasta dónde llega, para tener por probado un enunciado. Yo dudo mucho que con palabras como grave, como sospecha, como presunción, como razonable,
se pueda llegar a eso. Nos genera muchísima controversia. El ejercicio que hacen en casación creo que es muy positivo porque es mejor que nada, ¿verdad? Yo preferiría tener esos estándares acá para ejercer que lo que tengo ahora, que es exactamente nada, ¿verdad? Pero el esfuerzo tendría que proyectarse a crear, me parece a mí, algo bastante similar a lo que de muy buena manera ha hecho el doctor Ferrer, ¿verdad? No se trata de copiarlo, como él mismo dice, ¿verdad? No se trata de copiar esos estándares y trasladarlos a la legislación positiva, pero sí una estructura que nos permita ciertas reglas claras, ¿verdad? Bueno, hay que probar una hipótesis de cargo, y además que no haya una hipótesis alternativa que haya sido dicha o que podría generarse eventualmente que sea incompatible con la primera. Bueno, ya esto tenés una regla clara, una serie de pasos que tendrías que efectuar y que te dicen eh, más que a que te digan que hay una sospecha grave, ¿verdad? Es muy confuso. Y en Costa Rica, a nivel de derecho positivo, también existen esas diferencias en nomenclatura, pero que, te reitero, a mí no me dice nada. Entonces hay estándares en donde se habla de sospecha, por ejemplo, o de prueba suficiente para el auto de apertura a juicio. Esto relacionado con el uso de la palabra presunción, con respecto a las medidas cautelares de carácter personal. Con respecto a la condena en Costa Rica no hay nada, no se habla siquiera de certeza. Jurisprudencialmente se han mencionado en algunas sentencias esta noción de certeza, que ya sabemos que pareciera incorrecta por evocar a una cuestión interna del sujeto, ¿verdad? Que nada me dice sobre la realidad. Bueno, pero ese es el orden de cosas. Así que, bueno, en buena hora por lo que han hecho jurisprudencialmente para ustedes, que creo que, me imagino que ha favorecido la práctica, ¿no? Mm. Bueno, como ¿O dices, no? lo que le falta es el contenido. Si tuviéramos el Sí, contenido de cada etapa delimitada, sería espectacular. Pero bueno, claro. estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en eso. Te voy a hacer una pregunta un este, tanto difícil de repente, bueno, o de repente no. Lo que pasa es que tú sabes de que hay muchas veces estas pedidos de prisión preventiva en los cuales algunas personas o en casos mediáticos, casos graves, ¿no? Casos de que a la población la exacerba, ¿no? Como los delitos de corrupción, violación sexual de menores, homicidios, en los cuales algunos abogados señalan de que en esos casos, en realidad se le impone, se le dicta la prisión preventiva porque son casos simplemente graves, no porque haya algún tipo de peligro alrededor, no es que se vaya a fugar, no es que vaya a obstruir la acción de la justicia. O dicen de que hay una cierta manipulación de la prensa contra ciertas personas, una, ¿cómo le llaman? Criminología mediática, pero también otros señalan de que existe cierta presión de los órganos de control funcional dentro de estas instituciones. Entonces, claro, y en estas épocas de pandemia, en el cual también, digamos que puede ser peligroso ingresar a una persona a un penal, ¿cómo se podría entender esto, no? O sea, para ti existe esta presión de medios, esta presión institucional, y cómo entenderla en este contexto que estamos viviendo, en este contexto en el cual las cárceles se pueden volver bombas de tiempo. Sí, muy interesante, Juan. Aquí, lástima que no, estaba tratando de ubicar la publicación, pero no la encuentro. Eh, hace unos días, salió uno de nuestros diarios amarillistas por excelencia, se llama Diario Extra, ¿verdad?
no hay que creerle casi nada de lo que pone. El titular en rojo era, ¿verdad? Tras de cuernos palos, es una expresión, ¿verdad? Que me imagino que lo utilizarán allá en Perú y en otras partes de Latinoamérica. Decía, el COVID fuera y ahora también reos. Esto por una orden de los jueces de ejecución, de varios jueces de ejecución de la pena, en donde pues obligaban a reevaluar la mayor cantidad de personas posibles que estuvieran en posibilidad de ir a un sistema, digamos, semi-institucionalizado, nada más que pudieran dormir fuera e ir a firmar cada cierto tiempo, de las personas que estaban ya en encierro. Y pues una excitativa también que se ha realizado a imponer con mayor rigor la prisión preventiva. Entonces, el tema mediático siempre está ahí, siempre hay mucha presión. En materia penal siempre tenemos muchísima presión de uno u otro lado. En Costa Rica se da muchísimo la presión institucional, es decir, que se abran causas disciplinarias por resoluciones que son impopulares, básicamente. Y lo digo abiertamente porque yo nunca he visto que a un juez le abran una causa por una prisión preventiva impuesta, aunque se haya ordenado la libertad por, por certeza, como dicen acá, años después de la persona. Siempre las causas disciplinarias son por órdenes de libertad, porque se atraparon a varias personas ligadas con narcotráfico, en donde estuvieron las cámaras allí en primer orden, donde hubo transmisión en vivo del juicio a veces. Eso es lo que genera apertura de causas disciplinarias. Es decir, hay una presión enorme de una interferencia, diríamos, de la función jurisdiccional enorme en todos nuestros países. Claro, cuando se da un tema tan mediatizado como lo que están pasando ahora en Perú, con figuras políticas de primer orden, con casos de corrupción ya muy inscritos ahí en el ADN, ¿verdad? Desgraciadamente, de nuestros pueblos, pues ahí también se va a generar una tensión extraordinariamente fuerte. Yo creo que precisamente una adecuada lectura de cómo opera en la realidad la prisión preventiva es fundamental para darnos valor, de alguna manera, a los jueces y actuar bien. Esto te lo digo, querido Juan y queridos amigos que nos escuchan, amigos y amigas, porque si ustedes le preguntan a algún colega técnicamente cómo opera, cómo funciona el tema, cómo justifica la prisión preventiva, es extraordinariamente complejo y nos vamos a topar con respuestas muy sencillas. Van a ver, inclusive el ejercicio propio, que es lo que yo hago para imponer una prisión preventiva. Nos topamos con respuestas muy flacas. Y si eso es así, es porque estamos haciendo algo mal. De manera tal que el fortalecimiento de la discusión, ver cómo tendrían que hacerse las cosas en rigor de lo que tenemos, es la solución para fortalecer un principio de independencia judicial que es fundamental en este orden, ¿verdad? Nada más, no sé si se me escapa algo, Juan, de lo que me decías, pero con los temas de emergencia y COVID, yo creo que con emergencia o sin emergencia, vean, discutir si hay un problema de salud pública por COVID-19, cuando nuestras cárceles no son propicias, pero ni para tener a un animal allí, yo no sé, no me parece necesario. O sea, nosotros tenemos que repensar la prisión preventiva no en función del COVID, en función de que hay otras enfermedades muy contagiosas. Nosotros hemos tenido en el país brotes de neumonía, etcétera, y la gente no lo visualiza. Ahora, dichosamente, por el tema del COVID, tal vez se ha puesto en la palestra pública. Pero el tema no es el COVID, el tema es el hacinamiento carcelario, que tiene que desaparecer. Claro. Estimado Jeffrey, preguntan acá, ¿qué pasa cuando un juez impone una prisión preventiva inconstitucional, que no respeta eh, los requisitos de la ley? ¿Se puede imponer algún tipo de medida contra este juez? ¿Cuál sería, digamos, podría haber algún tipo de castigo contra este juez que impone una medida inconstitucional? Vean, bueno, aquí está muy interesante el tema. Vamos a ver.
el orden práctico que les decía, disciplinariamente en el país es poco probable que eso tenga réditos. O sea, yo no conozco alguna causa contra un juez por haber ordenado una prisión preventiva. Conozco cientos, incluyéndome, por libertades. Así que el ambiente político favorece la imposición de prisión preventiva, en Costa Rica al menos. Y dejemos de lado los casos, digamos, de gente que responde a estructuras de poder y demás, ¿verdad? Casos de corrupción, sino el común de los delitos que van a prisión preventiva. De manera tal que yo creo que hay que observarlo, digamos, desde ese tamiz. No sé cuál era la siguiente parte que se me fue de la No, pregunta. solamente eso, o sea, ¿cuál es, si era posible o no imponerle algún tipo de medida? Perdón, y por inconstitución, que una aplicación, digamos, inconstitucional. Lo que yo te decía, bueno, si es inconstitucional en Costa Rica, podría plantearse un recurso de habeas corpus, pero desde hace más o menos 10, 15 años, acá ocurre algo muy interesante. Detenciones ilegales, se presenta un habeas corpus que lo resuelve la Sala Constitucional, pero generalmente declaran con lugar si es algo grave, pero no ordenan la libertad. Es decir, reenvían para que alguien más lo analice. Eso a mí me parece un absurdo y algo tan perverso. Decirle algo, sí, usted tiene razón, fue detenido arbitrariamente, pero yo no le voy a ordenar su libertad. Vamos a ver que lo vuelvan a analizar. Si hay un hecho de ese calibre, la libertad tiene que ser inmediata. Es decir, el habeas corpus, la naturaleza es la tutela inmediata de la libertad. Pero está pasando esto. Entonces vean que el ambiente es muy tenso. Y lo otro, nada más para cerrar, que me parece un tema interesante. Bueno, recordemos que estos son cuestiones que tienen cobertura del plexo internacional de tutela de los derechos fundamentales. Es decir, una violación de este tipo podría acarrear, como ya ha pasado. Recuerdo, por ejemplo, el caso Milagro Sala versus Argentina de 2017, que fue por una prisión preventiva también, en donde la Corte Interamericana dijo, sí, vamos a ver, aquí hay un problema que deriva en responsabilidad del Estado. Entonces, no solamente el juez, sino el Estado como tal podría tener una responsabilidad internacional enorme. Claro. En España, por ejemplo, cuando una persona es absuelta en ciertos supuestos, me parece que hay como una indemnización. ¿Tú cómo ves esto? Sí, yo creo que sería un mecanismo que habría que implementarse. Acá hay lo que considero también que es un erróneo tratamiento y acá me sumo al pensamiento de don Andrés Perfecto Ibáñez. Es decir, y un poco lo que hablábamos sobre la consulta de Rodrigo, creo, de Rodrigo Coto, del tema de la gradualidad en la presunción de inocencia. En Costa Rica, digamos, ha habido indemnizaciones cuando hay absolutorias por certeza. A pesar que ya le dije que de ser y no una valencia, sino que hay gente que utiliza ese vocablo. Pero bueno, cuando hay una absolutoria por certeza, y eso lo dice la pretensión punitiva del Ministerio Público implica que yo recupere su totalidad la presunción de inocencia. Por eso es importante que no se vea como una gradualidad, como que yo soy menos inocente en alguna parte del proceso, o que si no, es que no me pudieron probar los hechos y que no se descartaron, es decir, que no se probó un enunciado contrario como contrafáctico, digamos, del dispuesto por el Ministerio Público, que ese inocente es menos inocente, es decir, que el inocente por dudas es menos inocente que el inocente por certeza. O sea, eso es un absurdo, creo yo. Debería disponerse un sistema de indemnización para personas incorrectamente encarceladas en cualquier situación, en cualquier circunstancia. Perfecto. Te voy a traer
bueno, a colación una problemática de nuestro país, del Perú. Nosotros acá tenemos varios procesos de corrupción, de crimen organizado. Entonces, una de las técnicas que la Fiscalía usa para perseguir estos delitos es el tema de la colaboración eficaz. Entonces, hacen un acuerdo, el colaborador con el fiscal, el colaborador le da cierta información, se corrobora, esto llega a un juez, el juez homologa este acuerdo, se hace la sentencia, el señor obtiene su beneficio premial y la información pasa a otro proceso para que sea usado, pues, ¿no? Su declaración y todo lo que se ha corroborado. Ese es el proceso de colaboración eficaz. Ocurre que muchas veces este proceso no ha acabado y en otro proceso eh, alguien pide una prisión preventiva. Y a pesar que no ha acabado, se toma la declaración y unos elementos probatorios de conformidad con lo que dice la ley, porque la ley lo permite, y también el reglamento del proceso de colaboración eficaz, eh, y se usa esta información que aún no ha sido homologada por el juez. Y entonces el juez que analiza la prisión preventiva, que es otro juez, eh, tiene, eh, para valorar la declaración de colaborador eficaz, los elementos que lo corroboran y otros elementos más propios de ese. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Hay abogados acá que dicen que debería acabar el proceso de colaboración eficaz con la sentencia para recién utilizar eso para efectos de la prisión preventiva. La jurisprudencia ha dicho de que lo que se requiere es que la declaración esté acompañada de los elementos de corroboración que se han estado recogiendo en el proceso de colaboración eficaz para que pueda tener algún tipo de eficacia en el proceso donde se pide la prisión preventiva. Eh, bueno, he intentado hacer una síntesis de esta problemática. Sí, ¿Qué te parece a ti esto? O sea, muchas gracias, Juan. Sí, por favor. sí, mira, es lo que nosotros conocemos también como testigos de la corona, ¿verdad? El colaborador eficaz. Yo creo que hay un problema con esta figura y es propio de la valoración de la prueba testimonial común, ¿verdad? Uno de los elementos que siempre se toma en cuenta y es, por ejemplo, la ausencia de incredibilidad subjetiva y las razones que podría tener el sujeto para establecer una versión u otra. Esto no es una tacha inicial ya de lo que manifieste, pero es un elemento que tiene forzosamente que tener muchísima relevancia, de manera tal que es una institución que amerita enormes cautelas. Ahora, la utilización en esas condiciones, en otro proceso, habrá que ver los inconvenientes desde el orden procesal. Yo no le veo ningún problema en tesis de principio como información, digamos, como un elemento epistémico que podría venir a nutrir o no alguna de las pretensiones de las partes durante esa audiencia de prisión preventiva. Esto porque, por ejemplo, la colaboración eficaz en Costa Rica provoca con respecto a quien se beneficia una suspensión del plazo hasta que se evalúe por parte del juez si su versión fue de relevancia o no para la investigación. Pero aparte de ese elemento procesal que es frente al sujeto, digamos, beneficiado, no existiría ningún elemento que vicie, me parece, que vicie de ninguna manera la potencial declaración y para que sea utilizada en otro proceso. Al menos no lo vislumbro, como te digo, sin conocer muy a fondo la estructura procesal de Perú. Perfecto. Ya para ir acabando las preguntas y no quitarte más tiempo, estimado Jeffrey, te voy a contar otro problema casero que tenemos, o que habíamos tenido. Lo que pasa es de que hubo una casación que estableció doctrina jurisprudencial, o sea, reglas que tenían que ser obligatorias para todos los jueces, que señalaba que en audiencia de prisión preventiva no se podía analizar la tipicidad de los hechos, sino que esto ya se vería en otro estadio procesal. Sin embargo,
Una casación posterior dijo que no, que en audiencia de prisión preventiva sí se podían analizar la tipicidad, la antijuricidad, porque tienen que ver con el fumus delicti comissi. ¿Qué te parece esto? Mira, no entendería cómo podrían decir que no se analice la tipicidad. Es que la tipicidad es todo lo que analizamos. Obviamente, imagínate que decíamos que para el fumus comissi delicti tenemos que afrontar la comisión de un hecho delictivo. Es decir, no solamente estamos hablando del factum, sino que estamos hablando del reflejo de la calificación del tipo penal concreto. Y esto va a tener efectos también en el análisis del periculum libertatis, porque no es lo mismo en cuanto al influjo que pueda tener en la psiquis del sujeto la penalidad del delito, que podría ser un factor que tomes en cuenta, que existen elementos para una tentativa de homicidio, qué sé yo, que para una simple agresión con armas o unas lesiones. Y eso forzosamente pasa por evaluar si estamos ante una conducta típica o no. Entonces, claro, el supuesto de antijuricidad, muchísimas veces en audiencias he tenido asuntos en donde se he considerado, por ejemplo, que la conducta que existe de prueba para el fumus comissi delicti, la conducta es típica, pero que el impacto por antijuricidad material, por ejemplo, es insignificante, de manera tal que esto ya demerita como tal toda la construcción, no solamente del fumus comissi delicti, sino la potabilidad de la gestión del ente acusador. Es decir, se cae la prisión por eso. Pero no vería cómo podría uno siquiera analizar el fumus comissi delicti sin analizar teoría del delito, ¿verdad? Eso me parece esencial. Me parecería muy interesante más bien ver la resolución de la primera, la que no avala la posibilidad de análisis de tipicidad. Ah, te lo voy a pasar para que puedas revisarla. Sí, sí. Genial, Está muy muchas conocido. gracias. Sí, sí, bueno, en el Perú, es muy conocida en el Perú. Ahora, y Jeffrey, ¿y tú has podido ver en las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se hayan pronunciado sobre la prisión preventiva, pero que en lo que refiere a temas probatorios o de acreditación de hechos, estándares de repente? ¿Has podido ver eso? No, en cuanto a estándares que sepan, no existe ninguna referencia en cuanto a prisión preventiva y en cuanto a suficiencia probatoria, creo que ha sido demasiado laxo, demasiado genérico, ¿verdad? El análisis simplemente como un requisito de fundamentación y el correflejo en el derecho de defensa, ¿verdad? Eventualmente incluso frente a un recurso. De manera tal que no ha habido, digamos, creo, un análisis de fondo de ninguno de estos aspectos. Y esto es algo muy importante, ¿verdad? Porque recuerden que con el tema del control de convencionalidad, a pesar de que no se está inventando nada nuevo, ¿verdad? Siempre los jueces hemos realizado una especie de confrontación del orden interno y externo con nuestra resolución, pero es hasta que a la Corte Interamericana, allá por el 2006, si no me equivoco, se me escapa el caso concreto que fue, pero bueno, se les ocurre utilizar el vocablo control de convencionalidad y esto dispara el análisis, el estudio sobre este rubro. Yo esperaría que también ocurra lo mismo con los estándares de prueba. Es que cada vez que uno escucha a don Jordi Ferrer, repara en lo mismo y es que es tan trascendental. Vamos a ver, nosotros no podemos ejercer la función como abogados y como jueces si no sabemos hasta dónde se prueba. Es decir, el estándar de prueba es una de las cosas más relevantes en el proceso. Sin esto, y si no sabemos siquiera de qué se trata, pues de qué estamos haciendo, ¿verdad? Es para poner las barbas en remojo. Entonces, yo ojalá que en algún momento la Corte Interamericana pues repare en la necesidad de estos temitas y que los ponga en la palestra y que esto genere pues una explosión a nivel legislativo y doctrinario también. Efectivamente. Esto está para desarrollar bastante. Hay mucho por hablar en el tema de prueba y prisión preventiva, los estándares, por ejemplo. De verdad, Jeffrey, que ha sido una tarde bastante fructífera. Hemos aprendido demasiado contigo. Se ha desarrollado, se ha debatido y se ha analizado estas instituciones gracias a tu experticia, a tu docencia. Entonces, si quieres dejar un mensaje final para los participantes.
Muchísimas gracias, querido Juan. No, y gracias nuevamente al Instituto Peruano de Razonamiento Probatorio por esta magnífica experiencia que nos genera a todos. Yo creo que el compartir, el atender preguntas de los participantes, y pues a nivel personal, pues verlos a personas que quiero muchísimo, de allá a Perú, a vos, a Ricardo, a Rocío, que por ahí está también, que no la veo, pero que es una gran amiga. Pues es siempre una experiencia maravillosa, muy, muy honrado también con la invitación y espero que no sea la última. No, obviamente.